Así es, desde el año 2007 Naciones Unidas estableció el 2 de abril también como el Día Mundial de la Concientización del Autismo, un trastorno, Javier, que afecta a 1 por cada 59 personas, según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Y nosotros estamos con la doctora Andrea Abadi, que es coordinadora clínica del área de diagnóstico infantil en INECO, justamente para hablar de este tema. Muchísimas gracias, doctora, primero por recibirnos. En primer lugar, preguntarle de qué se trata el trastorno de autismo y qué señales da. El trastorno del espectro autista, buen día, es un trastorno que tiene una altísima prevalencia en niños, pero también en adultos, y es un trastorno del neurodesarrollo. Decimos trastorno del neurodesarrollo porque afecta muchas áreas del desarrollo de un individuo y es un cuadro de origen biológico y que en realidad las primeras señales son a veces percibidas solamente por las madres y ahí es donde van al pediatra y muchas veces se desestima esto y tiene que ver con que el chico no fija la mirada, con que no recibe a la madre cuando llega de la calle, que no sonríe, que se queda fijado con algunos objetos, que no desarrolla un lenguaje comunicativo, que a veces dice palabras pero que no son congruentes con la situación. O sea, es un conglomerado de síntomas que no uno solo, sino en su conjunto podrían dar la señal de que estamos frente a un trastorno del espectro. ¿A partir de qué edad habría que prestarle atención a estos síntomas? La realidad es que a partir de los 12 a 16 meses uno ya puede empezar a ver algunas cosas que no van a cerrar el diagnóstico se va a cerrar después de los 18 a 36 meses, pero ya son algunos indicadores que tendrían que prender la alerta al médico pediatra y a los padres para empezar a hacer algún tipo de intervención de estimulación. Cuando son muy pequeños a veces es difícil diferenciar si corresponde a un trastorno del espectro autista o a otro tipo de síndrome en la infancia, con lo cual la estimulación temprana va a hacernos primero mejorar la performance del chico, pero por el otro lado nos permitirá hacer un despeje más tempranamente del cuadro y un tratamiento más adecuado. Javier, la doctora Andrea Abadi te está escuchando. Hola doctora, buen día. A ver, hoy es un día muy particular porque hoy va a haber una marcha. Se van a empezar a concentrar a partir de las 3 y media de la tarde y después a partir de las 16:30. En realidad no es una marcha sino una concentración, me corrijo. Pero está bueno esto que usted aclara, ¿no? Porque muchos están en la duda por desconocimiento, ¿no? Es decir, no es una enfermedad, ¿no es cierto? Sino que es un trastorno. No. Sí, la diferencia es que las enfermedades sabemos cuál es la causa específica y hay una forma de presentación bastante típica. Acá, si bien hay una forma de presentación típica en el trastorno del espectro, hay muchas causas que están reconocidas como la etiopatogenia o el origen de esto. No hay una causa única que se haya detectado hasta ahora. Claro. Y esto es lo que hace la diferencia entre trastorno en medicina. Sí, yo ayer hablaba con alguien que es el papá de un chiquito con autismo que tiene hoy 15 años. Entonces le preguntaba esto, la película Rayman con Dustin Hoffman y Tom Cruise visibilizó el problema, pero me decía, lo que no hizo es contar exactamente cuál es el problema en este trastorno, digamos, ¿no? Sí, lo que puso sobre la mesa Rayman, era el desconocimiento de Rayman. Sí, la película puso sobre la mesa la idea de que no se sabía qué era y se los trataba como psicosis en el pasado. Hoy por hoy sabemos que no es una psicosis claramente, sino que es un trastorno que tiene que ver con otras cuestiones. Y en ese sentido lo que puso es las características más llamativas, como la memoria o la utilización de datos de una manera muy espectacular, pero no todo el otro espectro de la vida de un individuo con autismo. Exacto. Entonces es importante. La mala praxis también puso en que se los medicaba en exceso, pensando realmente que eran chicos con dificultades y peligrosidad, ¿no? ¿Y cuáles son, a ver, las características para aquellos que digamos, no saben cómo no digo cómo se despierta este trastorno, pero sino cómo se identifica el mismo en los primeros años de vida o en los primeros meses, no sé, cuándo se desarrolla? Lo primero que hay que tener en cuenta es que todo individuo, todo bebé tiene una conexión comunicacional con el contexto. Cuando un chico no se conecta a través de la mirada, no hace un juego esperable para la edad y solamente agarra un autito al año y medio y ve cómo gira la rueda, o cuando los padres llegan y lo tratan de alzar y el chico no muestra ningún interés,
o al año y medio cuando ya camina no señala, o antes no señala lo que quiere. La falta de señalar desde temprana edad es importante. Los chicos cuando quieren una galletita señalan aunque no tengan lenguaje. Un niño que tiene un trastorno del espectro no va a señalar y por ahí va a ser un berrinche, va a ponerse a llorar y la madre no va a entender de qué se trata. Claro. Tenemos que tener en claro que la ausencia de lenguaje como si fuera la voz no es necesariamente solamente un problema del trastorno del espectro. Algunos chicos no hablan y se comunican igualmente. La comunicación es tanto verbal como no verbal y lo que falla en el trastorno del espectro es la comunicación verbal muchas veces, pero la no verbal fundamentalmente. Exactamente, y las complicaciones que tienen muchas veces los padres también para conseguir colegios, para que los acepten en algunas escuelas también, ¿no es cierto? Es el otro drama, lamentablemente, en esta enfermedad y en otras. La de Asperger también, lo hemos conocido hace algunos días, inclusive también con nuestro colega Mauro Zeta, bueno, entre otras cosas, ¿no? Acá en nuestra Argentina. Tenemos un problema importantísimo porque en realidad, si bien están las leyes de inclusión, el sistema educativo no se ayornó aún para poder incluir a estos niños. Y entonces los requerimientos que hace el sistema educativo en general es de maestros integradores, que puede ser una alternativa, pero tampoco se da abasto a nivel de las ciudades, las provincias, para otorgar estas maestras integradoras, ni que hablar en el contexto de las escuelas del Estado o del gobierno de la ciudad, donde no hay suficientes maestras integradoras para estos chicos. Entonces, la verdad que podemos hablar y gritar de que queremos incluir, pero si no ponemos los efectores para esta inclusión en el sistema educativo y de salud, porque esto es un problema de salud y educación, no es solo de educación o solo de salud, si no nos ponemos a trabajar juntos, lamentablemente estos chicos quedan fuera del contexto educativo cuando tienen muchos de ellos capacidad para ser formados y de esta manera quedan fuera del circuito laboral de nuestra sociedad. O sea, este es el gran problema. Estos chicos pueden trabajar, pueden tener una primaria mucho secundaria, incluso algunos pueden tener una universidad. De hecho, hay muchos casos de jóvenes que han accedido a la universidad, pero algunos necesitan ciertas apoyaturas y si no les damos una inclusión en los primeros años de vida, lamentablemente ahí ya les cortamos toda la carrera educativa. Tal cual. Doctora Abadi, muchas gracias. Nos quedaríamos hablando, pero la verdad se nos termina el programa y es muy interesante. Y lo bueno es hablar de autismo. Hablemos de autismo, este es el lema en la jornada de hoy, quisimos hacerlo. Gracias. Hoy y todo el año hay que hablar de autismo. Sí, totalmente, exactamente. Gracias, doctora. Agus. Bien, escuchaban a la doctora Abadi y mostrarles también esta camiseta que nos acercaron hoy al canal de la ciudad. Es una de las agrupaciones, se llama Grupo Siempre para Adelante. No sé si se ve bien ahí, que va a estar hoy en el Congreso a las 15 horas. Van a ver a muchas personas de azul. Están visibilizando entonces el autismo en el Día Mundial de la Concientización, así que los que quieran pueden acercarse también. Bien, gracias Agustina. Y allí van a estar muchas personas también.